El Gobierno Nacional, el DANE y fundaciones en Colombia entregaron cifras sobre la desnutrición infantil en el país y los números revelan una situación preocupante. Así es, Sergio, pues niños entre 0 y 5 años son los más afectados por la falta de una buena alimentación. Las investigaciones también muestran que cada colombiano tiene una política pública de alimentación infantil que permita disminuir los índices de niños muertos por desnutrición. Este es un informe especial de Oriente Noticias. Estas imágenes hacen parte de la cruda realidad que viven miles de niños en algunas regiones de Colombia. Según las estadísticas, el hambre está llegando a más hogares en el país. Por ejemplo, 11 de cada 100 niños menores de 5 años tienen desnutrición crónica. 1 de cada 10 niños nace con bajo peso y más de 8 millones de niñas y niños en Colombia, según el DANE, son pobres. Especialistas explican los daños que causa en el niño la desnutrición. El comportamiento de un niño desnutrido pues puede variar dependiendo de la presentación clínica. Entonces podemos ver que son niños, como les decía, que no ganan la adquisición de los hitos del desarrollo como esperamos. Hemos hablado de los hitos del desarrollo básicos, que son motores finos, motores gruesos del lenguaje, pero en la medida que avanza el proceso de escolarización podemos ver chicos que no logran alcanzar las habilidades cognitivas esperadas para la edad. El 54% de los hogares en Colombia están en inseguridad alimentaria, es decir, que no tienen la disponibilidad suficiente y estable de alimentos, el acceso y el consumo oportuno y permanente de los mismos en la cantidad y la calidad que les permita llevar una vida saludable. Todo lo que son cereales, la leche materna, los derivados lácteos, frutas, verduras, alimentos con altos niveles proteicos como carnes, y no solo me refiero a la carne roja, sino en general a todos los productos proteicos. Entre esos también se encuentra el huevo y las leguminosas. De acuerdo con la última encuesta nacional de situación nutricional de Colombia, 560.000 niños menores de 5 años sufren desnutrición crónica en el país y 15.600 padecen desnutrición aguda severa. Según los médicos, este último tipo de desnutrición genera 9 veces mayor riesgo de mortalidad comparado con un niño en condiciones normales. La situación es consecuencia de la brecha acumulada que puso a Colombia como único país de Sudamérica que figura entre los focos de hambre en el mundo. La crisis alimentaria fue además consecuencia de la pandemia ocasionada por el COVID-19. Pero, ¿qué está provocando que la desnutrición infantil esté en aumento? Analizamos varios factores. La pobreza. En Colombia, según el Departamento Nacional de Planeación, en 2013 los niveles de pobreza fueron 159 veces más grandes en zonas rurales que en zonas urbanas. Además, en 2018, la pobreza multidimensional, que incluye condiciones de vivienda, educación, trabajo, entre otros, fue del 33% en regiones como el Caribe y el Pacífico. Condiciones prenatales. Los cuidados nutricionales de la mujer durante y después del parto afectan el estado nutricional del niño. Por ello, se sugiere que aparte del consumo necesario de micronutrientes, se haga un buen cuidado de higiene y preparación de alimentos. Acceso a servicios públicos. La falta de agua potable en varias regiones del país está provocando otras enfermedades infecciosas que conllevan posteriormente a la desnutrición crónica. Estos factores están provocando que un 49% de las muertes de niños menores de 5 años sea por desnutrición en departamentos como La Guajira, Cesar, Atlántico y Bolívar. Según el índice de desnutrición crónica para 2020, más del 50% de los municipios de Amazonas, Chocó, Guainía, Guaviare, Vaupés, Bichada, Arauca, Cauca, Putumayo, Casanare, Caquetá, Meta, Sucre, Magdalena y norte de Santander reúnen las condiciones para que se presente la desnutrición crónica. En el Congreso de la República ya se habla del tema y se espera poder contar con una ley que proteja a la primera infancia. En el Gobierno del Cambio, el Senado de la República ha aprobado en el Plan Nacional de Desarrollo el artículo 216 que implementa la política de hambre cero. Este es un gran principio para erradicar el hambre en los niños y las niñas de Colombia.
En tal sentido, dentro del Plan Nacional de Desarrollo se creó un capítulo completo a partir del artículo 213 denominado el derecho humano a la alimentación. Estudios revelan que la mitad de las madres en Colombia están en situación de pobreza extrema. Un 68% tiene como grado máximo de educación el bachillerato. El DANE expone que de los 569.311 bebés que nacieron en 2022, el 44% tiene una madre que no supera los 24 años y el 17% de los nuevos bebés tiene como madre a una niña. Las conclusiones muestran que si la madre tiene un nivel bajo educativo, la cifra de desnutrición se duplica y para los hijos de indígenas se triplica con respecto a la media nacional. Que estamos trabajando, que es muy importante desde el punto de vista de que vamos a hacer el reconocimiento y la certificación de competencias, es decir, lo que las mujeres saben hacer, los oficios que ellas tienen mediante un programa de cualificación que se hace con el Ministerio y con el SENA, se les certifica para que de esta manera puedan insertarse más fácilmente a la parte laboral. Especialistas aseguran que el coeficiente intelectual de una persona adulta depende de su peso al nacer. Los adultos con bajo peso al nacer tienen en promedio 5.4 menos puntaje en las pruebas de coeficiente intelectual en comparación con adultos que nacen con más de 3.500 gramos. Sin embargo, 1 de cada 10 niños en Colombia nacen con menos de 2.500 gramos, lo cual es considerado un alto riesgo para la salud debido a las condiciones nutricionales. La lactancia materna exclusiva para los niños menores de 6 meses fue de solo 36 de cada 100 bebés. La cohorte de pelotas, el cual es un estudio longitudinal que inició en Brasil en el año 1982, ha demostrado resultados bien interesantes. Por ejemplo, en aquellos adultos en los que luego de 30 años de seguimiento y en los que se evidenció desnutrición crónica en sus 2 primeros años de vida, presentaron alrededor de 54% menos de ingresos económicos que aquellos adultos que no presentaron desnutrición crónica en su niñez. O que, por ejemplo, se observó en estos 14 puntos menos de coeficiente intelectual que en los adultos que no presentaron desnutrición crónica en su niñez. O también se observó alrededor de 6 años menos de escolaridad en estos adultos que presentaron desnutrición crónica en la infancia versus aquellos adultos que no presentaron ninguna condición anómala desde su estado nutricional. De otra parte, los programas de alimentación escolar han dado una pequeña mano para frenar la desnutrición. En muchas ocasiones los estudiantes asisten a clases más por recibir un alimento que por aprender, pero el traslado del programa del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar al Ministerio de Educación en el primer gobierno de Juan Manuel Santos no tuvo las mejoras esperadas y a su turno, la unidad de alimentos para aprender creada por el gobierno de Iván Duque no cambió la situación. En conclusión, dicen los expertos que el PAE necesita cambios de fondo para atender el problema alimentario infantil. A pesar de que en Colombia existen fundaciones que trabajan de la mano con madres y sus hijos en busca de brindarles el apoyo nutricional necesario, las tareas de estas entidades privadas no son suficientes y están buscando el apoyo del gobierno nacional para que las cifras de desnutrición crónica en nuestro país no sigan en aumento.